Que el Señor les bendiga nuevamente, ¿verdad? Estamos aquí ministrando en The Henderson, North Carolina. Como siempre le decimos, ¿verdad? Que es un lugar, ¿verdad? Muy bonito, muy hermoso, ¿verdad? En todo tiempo, ¿verdad? Este lugar, ¿verdad? Nos ha cautivado, ¿verdad? Pues por eso estamos aquí, ¿sabes? Y le damos gracias al Señor que nos permitió, ¿verdad? Venir a este lugar tan hermoso. Acuérdense, ¿verdad? Que estamos viendo, ¿verdad? En lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? De que ya el tiempo, ¿verdad? Se ha acortado y que nosotros, ¿verdad? Tenemos que conocer los tiempos para que así sepamos, ¿verdad? En el momento que los encontramos. Eso, ¿verdad? Es sumamente importante, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque como decimos, ¿verdad? Pues es difícil cuando nosotros oímos a las personas, ¿verdad? Y no saben, realmente, ¿verdad? Pues, en lo que la palabra dice, ¿verdad? En el cual, ¿verdad? Con relación, cuánto tiempo, ¿verdad? Nos hace falta. Porque vuelvo, ¿verdad? Y repito, ¿verdad? Él dijo, de la higuera, dijo, aprended. Cuando él menciona la higuera, ¿verdad? Está poniendo la higuera, ¿verdad? En representación de todos los árboles. Y él dice, ¿por qué, verdad? Es así, ¿verdad? Porque usted sabe que la higuera también en el tiempo de otoño tira sus hojas y queda pelona, queda sin nada. Entonces, ¿verdad? Es uno de los árboles, ¿verdad? Que bota sus hojas. Entonces, ¿verdad? Él dijo de la higuera aprender, dijo. Que ellos dice, conocen el tiempo, dijo. Y entonces, ¿verdad? Y dijo, así también, dijo, ustedes. Conozcan, dijo, cuando ya sea el tiempo de que mi venida se acerque. Él dijo, cuando todas estas cosas, dijo, dice en Lucas, cuando estas cosas, dijo, comiencen a suceder, dijo, erguidos, dijo él, porque vuestra redención se ha acercado. Y por todo lo que estamos viendo en este momento, sabemos que la venida del Señor está muy cerca. Así es verdad que no podemos decir, algunos le van a decir a usted, a mí no me preocupa, otros le van a decir, ya lo sé. Muchas personas le van a decir, ya lo sé. Pero si usted ve la vida de esa persona, todavía vive deseando el tiempo pasado, la vida pasada. Entonces, vea, ¿qué muestra la persona, verdad? Que dice, ya lo sé, pero que, por decir así, añora la vida pasada, es que entonces no ha nacido de nuevo. Por eso le hace falta la vida que vivió en el mundo. Y están en una congregación, son cristianos, pero no han entendido lo que dijo Pedro, ¿verdad? Que ya la vida pasada ya había pasado, eso ya no es parte de nosotros, ya ni siquiera podemos traerla a nuestro recuerdo, porque ya no vivimos esa vida, ya no vivimos en ese tiempo, ahora vivimos en otro tiempo. Ya, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Como dijo el mismo apóstol Pablo, dijo, si aún, dijo, a Jesús viéramos, dijo, ya no lo podríamos ver como hombre. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó, y al resucitar, dice su palabra, ¿verdad? Que Él, ¿verdad? Salió con ese cuerpo glorificado. Claro que el cuerpo de Él, ¿verdad? Era un cuerpo sin pecado. Pero hubo un cambio, ¿verdad? Cuando Él fue sepultado. De allí, ¿verdad? Salió de acuerdo a lo que el Padre pedía. ¿Por qué? Porque, ¿qué le dijo a las mujeres, ¿verdad? Que lo encontraron, dijo, no me toquen. Porque quizás las mujeres, ¿verdad? Que andaban junto con él, quizás se acercaban a él y lo tocaban. Pero en ese momento le dijo, no me toquen porque todavía no me he presentado delante de mi Padre. Pero ¿qué pasó, ¿verdad? Cuando él se presentó delante del Padre, ¿verdad? Y regresó otra vez a la tierra, ¿verdad? Digo, regresó a la tierra, ¿verdad? Bueno, porque en el espíritu no hay dimensiones, ¿verdad? O sea, en el espíritu podemos estar en la tierra y podemos estar en el cielo, dice la palabra. Entonces a eso, ¿verdad? Se refería a él, de que él dijo, no me he presentado delante del Padre. Así es que por lo tanto ellos no me pueden tocar. Así es verdad, pero eso, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? De que ya nosotros, dice la palabra, que estamos muertos.
Muertos, dice, o sea, esa vida pasada. Por eso, ¿verdad? Es que ya no podemos recordar la vida pasada y añorarla. ¿Por qué? Porque eso ya pasó. Eso ya no es de nosotros. Eso, ¿verdad? Ya no nos corresponde. Así es verdad que vamos a ver, ¿verdad? Acuérdense que estamos viendo aquí en Apocalipsis 11 los dos testigos, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Acuérdense, ¿verdad? Que dijimos que todavía, ¿verdad? Es parte del segundo ay, ¿verdad? Este todavía es parte del segundo ay, ¿verdad? Y aquí en esta enseñanza del capítulo 11 vamos a ver varios eventos que van a suceder. Y que pues sí, ¿verdad? Algunos lo han entendido de alguna otra forma, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿verdad? Lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender y a recibir esta palabra. Amén. Acuérdense, ¿verdad? Que los quedamos, ¿verdad? En el versículo, ¿verdad? 7, ¿verdad? Amén. De Apocalipsis 11, ¿verdad? Pero vamos a ir a segunda de Reyes, para ver lo último, ¿verdad? Del profeta del profeta Elías, para ver, ¿verdad? ¿Qué más, verdad? Yo les dije, ¿verdad? Que Elías era un profeta, ¿verdad? Que, pues, en palabras que nosotros usamos, podemos decir que era un hombre que la Biblia no dice miedoso, dice temeroso. Amén. Pero nosotros decimos, ¿verdad? Que cuando una persona, ¿verdad? Pues, es así, ¿verdad? Pues decimos que es miedoso, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Vamos a ver que Elías sí era una persona, ¿verdad? Que no confiaba en los hombres. Elías era una persona, ¿verdad? De que se cuidaba y de tal manera, ¿verdad? Que él, ¿verdad? Por eso destruía a sus enemigos. Amén. Y lo vemos ahí, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? De que pues sí, pues él, mató, ¿verdad? A los que mandó, ¿verdad? El rey, ¿verdad? Espérenme que no encuentro vamos a ir a primera de Reyes, dije, ¿verdad? Ah, segunda de Reyes, sí. Segunda de Reyes, creo que es en el capítulo 1. Sí, es donde, del reinado de Ocasías. Ocosías es, sí, Ocosías. Y vamos a ver, ¿verdad? El versículo 15, vamos a ver si ahí lo encontramos. Pero vamos a verlo aquí, desde el versículo 13, vamos a leer el versículo 13, versículo 14 y versículo 15, amén. Acuérdense, ¿verdad? Que aquí estamos viendo, ¿verdad? Como dijimos, ¿verdad? Porque ahí dice, ¿verdad? Que son dos testigos, ¿verdad? Y dijimos, ¿verdad? Que las dos personas, ¿verdad? Que más, ¿verdad? Se acercan a ser esos dos profetas o dos testigos es Elías y Moisés. ¿Por qué, verdad? Por todo lo que ellos hicieron, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Han dicho que puede ser Elías y, Enoch, pero Enoch, la palabra nos relata que Enoch hizo todas las cosas. Las únicas personas, ¿verdad? Que dice que tenían el poder, la autoridad para hacer lo que ellos querían, era Elías y Moisés. Moisés, ¿verdad? Convirtió el agua en sangre, ¿verdad? Cortó el río, ¿verdad? O secó el río, el mar, ¿verdad? También, ¿verdad? Elías, ¿verdad? Pues hacía ascender lluvia, ¿verdad? Por él, dije, por su palabra, dije que no llovió por 6 años. Eso ya es fuerte, ¿verdad? Y dijo él, y por mi palabra, dijo que yo he dicho es que va a suceder esto y también hasta entonces va a llover. Entonces, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que lo que ellos decían, ¿verdad? Pues se cumplía. Ahora vamos a ver lo último, ¿verdad? Para que así quede, ¿verdad? Como dijo el mismo Jesús, ¿verdad? Zanjado por la misma palabra, lo que dije, que Elías era un hombre miedoso. Pero miedoso ¿a quién? A sus enemigos. Y esos hombres, ¿verdad? Que él asesinó ahí,
eran sus enemigos, como todos los que se oponían a Dios eran enemigos de Elías. Como también todos los que se oponen a Dios también tienen que ser nuestros enemigos. Es así también, es igual. O sea, ¿verdad? Eso no quiere decir que nosotros los rechazamos, los odiamos, no, no. No se trata de eso, amén. Y dice, ¿verdad? El versículo 13, ¿verdad? Leemos la autoridad del Padre, que dice así la palabra del Señor. Dice, y volvió a enviar al tercer capitán de 50, con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso ¿qué hizo en lugar de aquello? ¿Qué es eso? Se humilló. ¿Verdad que era totalmente diferente? O sea, aquellos no se humillaron, aquellos lo fueron con la orden y dijeron, no, pues baja de ahí. Entonces, Elías viendo eso, ¿verdad? Dijo, no, esto me quieren matar. Pero dice que se humilló y se puso de rodillas, ¿verdad? Delante de él. Y dice, delante de Elías, y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. No le dijo del rey, ¿verdad? Le dijo, son tus siervos, yo y estos 50 son tus siervos, le dijo ese hombre. No le dijo, somos siervos del rey. Aquellos le dijeron, el rey ha dicho. Le dijeron, varón de Dios, el rey ha dicho. No. ¿Verdad? Vemos que dice, varón de Dios le dice. Te rogamos, le dice. Primero hace, ¿verdad? Que él se arrodilla y le pide que por favor. O sea, ¿verdad? Que él reconoce de que lo que es Elías y le dice, te ruego que tanto mi vida como la vida de estos tus 50 siervos, le dice, pues sean de gran valor delante de ti. Ahora, ¿por qué le dije eso, verdad? De estos tus 50 siervos, el 14 dice, he aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus. Oh, mire cómo le pide. O sea, eso es un cristiano. Un cristiano no es altanero. No tiene que ser altanero. Un cristiano no tiene que ser soberbio. Tiene que ser humilde. Tiene que ser manso. Porque ¿quién es el que tenía esa característica de que era manso y humilde? Nuestro Señor. Y Él dijo que tal como Él era, también nosotros lo fuéramos. O sea, ¿verdad? De esa misma manera. Y este hombre va a estar mostrando, ¿verdad? Esa mansedumbre y esa humildad, reconociendo, ¿verdad? Lo que Elías era. Porque ¿qué estaba reconociendo ese hombre? No estaba reconociendo lo que Dios era. Estaba reconociendo lo que el siervo de Dios era. Mire qué importante que es, ¿verdad? Respetar a los siervos de Dios, ¿verdad? Mire lo que ese hombre hace ahí. Porque no está reconociendo a Dios, está reconociendo al siervo de Dios. O sea, ¿verdad? Él está reconociendo lo que es ese hombre, lo que es ese Elías. Y por eso le dice que mi vida y la vida de estos 50 le dice, sean de grande estima delante de tu presencia. El 15 le dice, entonces dije el ángel, oiga bien, mire, ahí estaba, por lo que decía él, decía, vive Jehová en cuya presencia habito, que por mi palabra no lloverá. ¿Y por qué decía eso él? Bueno, porque ahí estaba Dios con él. ¿Y a dónde estaba Elías? Elías estaba en la cumbre del monte Carmelo. Ese es el monte que más le gustaba a Elías. ¿Cuál era el monte que más le gustaba al Señor Jesús? El monte de los olivos. O sea, ¿verdad? Elías, la habitación predilecta de él, era el monte Carmelo. El Señor Jesús era el monte
de los Olivos. Por eso dice que se apartaba, ¿verdad?, de los discípulos y se iba al monte de los Olivos a orar a solas de... Por eso es que es tan importante entender estas cosas y ver con sencillez lo que esta palabra dice. Porque cuando nosotros vemos con sencillez lo que esta palabra dice, nosotros somos edificados. Nosotros somos llenos de esa palabra. Porque ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? Si nosotros de verdad ya somos esos siervos de Dios. Si de verdad, ¿verdad? Somos esas personas que ya somos sensibles. Si somos las personas que queremos cambiar. ¿Por qué, verdad? Porque aquí vemos a un hombre que no reconoce a su autoridad terrenal, sino que conoce a una autoridad que viene de parte de Dios, que era Elías. Mire qué importante, ¿verdad? Y de eso carece mucho la iglesia, porque la iglesia no respeta a los siervos de Dios. Los trata como si fueran como cualquier cosa, cuando eso no le trae bendición a la iglesia, sino que le trae maldición. ¿Por qué? Porque al hacer eso, pues Dios no le agrada tal cosa. O sea, porque Dios, que es Dios, Él valora a sus siervos. Y así tiene que hacerlo la iglesia también. Amén. Vemos que en el 15 dice, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él y no tengas, aquí dice claramente, miedo. Aquí en esta Biblia dice miedo, no dice temor, dice, aquí en esta Biblia que tengo aquí negra, dice miedo. No tengas miedo. Por eso dije yo que Elías era un hombre miedoso. Ahora, pero miedoso ¿en qué aspecto? En que él no confiaba en sus enemigos. Amén. Entonces, ¿verdad? Ahí vemos, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Era un hombre temeroso o miedoso a los hombres. Y por eso no confiaba. ¿Quién lo convenció de que fuera con el rey? El ángel de Jehová, el mismo Dios. Pues el mismo Dios tuvo que convencerlo y decirle, Elías, no tengas miedo. Si, ponte a pensar, ¿verdad? Que por eso es que digo que los profetas de ahora no son iguales a los profetas a estos profetas. ¿Por qué? Bueno, porque los profetas de ahora en este tiempo son muy jactanciosos. Y estos profetas no. Estos profetas eran muy, aún que tenían, oiga bien, que en ellos estaba el poder, la autoridad de Dios, ellos no se jactaban. Más bien como que si no lo tenían. ¿O no es así? Póngase a pensar esto que le voy a decir. Cuando esos hombres le dijeron a Elías, ¿verdad? Que si él era varón de Dios, entonces dijo él, entonces si yo soy varón de Dios, dijo que descienda a fuego y los consuma a todos ustedes. ¿Qué le costaba hacer lo mismo cuando estuviera delante del rey? Si le quería hacer algo. ¿Ah? ¿No lo podía hacer? Sí lo podía hacer. Porque dice que ellos tenían ese poder, tenían la autoridad. Porque lo hizo ahí. Dios estaba ahí delante de él. Ahí junto con él, pues. Ahora, pero ¿por qué? Si eso estaba con él y Dios estaba con él. El poder, la autoridad de Dios estaba con él y Dios estaba con él. ¿Por qué no fue por decisión propia al rey? ¿Verdad que ellos eran unas personas bien sujetas a Dios? O sea, ¿verdad? Hacer bajar el fuego del cielo para que quemara a todos sus enemigos era una cosa. Ahora, pero ahí estaba la presencia de Dios. Ahora, apartarse de ahí sin que Dios le dijera, no era lo mismo. Él necesitaba que el jefe le dijera, Elías, puedes ir, no tengas miedo. Con eso, ¿verdad? Ya él fue confiadamente. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que sucediera, quien le iba a guardar era su Señor.
Amén. Porque ¿quién lo mandó? El Señor. Entonces, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Nos muestra, ¿verdad? Lo que ellos eran. Cómo ellos, ¿verdad? Sabiendo que tenían el poder, la autoridad de Dios, pero en ciertos momentos ellos no podían decidir, sino que el que decidía era el Señor. Por eso vemos, ¿verdad? De que estos hombres, ¿verdad? Fueron diferentes. Y por eso yo creo que son los que dicen que están delante siempre de la presencia de Dios, que es Elías. ¿Y por qué lo digo? Porque ahí lo recibí, de que cuando recibí, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? Vi que se apareció el Señor, ¿verdad? Y Elías y Moisés. Porque una cosa es verlo en la palabra, pero otra cosa es que se le aparezcan en una visión. Es como que se lo dijera yo así, me lo voy a escribir así, es como si usted viera la película del libro de Mateo. Porque en la película del libro de Mateo, usted ve allí que aparecen los tres personajes. El que representa a Jesús y a los dos testigos. Pero en una visión también así es. En una visión aparece el Señor y aparece, bueno, la visión que yo tuve, ¿verdad? Aquí, pues apareció el Señor y apareció Elías y Moisés. Por eso es que yo digo que son estos dos testigos los que están siempre delante de la presencia del Señor. Esa es la seguridad que yo tengo, ¿verdad? De tales cosas. Ahora, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que entonces, ¿verdad? Aunque Enoch no murió, ¿verdad? Según, ¿verdad? Porque dice que se perdió, ¿verdad? Dice que el Señor se lo llevó. Lo buscaron y no lo encontraron. Pero la Biblia no relata que Enoch haya hecho tales proezas como las que estos dos hombres hicieron. Porque fueron muchas. Ahora, ¿verdad? ¿Qué sucedió, verdad, con Moisés cuando ya fue viejo? Sucedió algo, ¿verdad? Que dice que por causa de haberse enojado, oiga bien, dice que Moisés era un hombre sumamente manso. Eso quiere decir que no se enojaba. Pero cuando se vino a enojar, Dios no le toleró ese momento de enojo de Moisés. ¿Por qué? Bueno, porque se dice, va, que golpeó la roca y dice que la roca representaba al Señor Jesús. Por eso no se lo perdonó, no se lo toleró. ¿Qué sucedió, verdad? Al no, verdad, haberle pasado o dejado pasar por alto esa acción de Moisés, es que no le permitió entrar a la tierra prometida. Y ya para llegar, verdad, o vamos a decirlo así, verdad, ya en la frontera, ahí le dijo, hasta aquí llegas. No vas a entrar. Porque no me honraste, le dijo. No me diste la gloria a mí. Por eso le dijo, no vas a entrar. Y ya pues sabemos el relato, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Pero sucedió una cosa, que es bien importante que nosotros veamos con relación a esto que estamos viendo. ¿Qué pasó con el cuerpo de Moisés? Se dice que Dios lo enterró. Es lo que decimos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice, ¿verdad? La palabra acerca del cuerpo de Moisés. Y vamos a irnos al libro de Judas. Acuérdense que el libro de Judas, ¿verdad? Es el que está antecito de Apocalipsis. Amén. Para que así, ¿verdad? Pues lo busquen ahí, ¿verdad? Acuérdense que el libro de Judas no tiene capítulo. No dice que es un capítulo. Solo dice que, pues, solo tiene allí, comenzamos del versículo 1 y, y vamos a irnos al versículo 9. Y mire lo que sucedió aquí, ¿verdad? Esto es una advertencia, ¿verdad? Bastante, ¿verdad?
complicada para todos aquellos, ¿verdad?, que a veces, ¿verdad?, abusan, como le dije, ¿verdad?, de que en esto, ¿verdad?, pues los profetas de ahora, ¿verdad?, son diferentes a los profetas, ¿verdad?, del antiguo. ¿Por qué, verdad? Porque los profetas del antiguo eran respetuosos y dice, ¿verdad?, que aún en el cielo dice que se respetan las autoridades. Amén. Mientras que ahora, ¿verdad?, los profetas no piensan que ellos son todo. Y ya, no, hombre, ya Satanás hasta ya lo mataron varias veces. Sí, no, que se levantan en guerra, ¿verdad? Y que, no, hombre, que le envían fuego a Satanás y que otro, y pues sí, yo creo que ya lo mataron. Sí. Y veamos aquí lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué sucede, verdad, cuando nosotros no lo sujetamos a lo que la palabra dice? Es que nosotros entonces no estamos haciendo lo que ella dice o lo que Dios dice, sino que nosotros estamos actuando por nuestra propia cuenta y Dios no está ahí, aunque nosotros digamos que Dios es el que nos ha mandado a hacer tal cosa. No lo está, porque aquí, mire lo que dice. Vamos a leer desde el 8 y el 9. Dice así: no obstante, de la misma manera, dice, también de estos soñadores. Oiga bien, dice soñadores. Por eso es que yo digo que no todos los sueños vienen de Dios. Porque aquí dice soñadores. ¿Y de quién está hablando? De esa gente que no se sujeta a Dios. Que dicen ver a ser profetas de Dios, pero realmente no lo son, porque no se sujetan a Dios. ¿Cuál es el profeta de Dios? El que se sujeta a la palabra de Dios. Ese es el profeta de Dios, el que se sujeta a la palabra de Dios. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, si usted quiere ver la parte de arriba, ¿verdad? Ya en su casa lo puede ver, ¿verdad?, para que dé cuenta de lo que está diciendo aquí. Rechazan la autoridad. Mire qué hacen. Rechaza la autoridad, dice, y blasfeman, dice, de las potestades superiores. El 9 dice, pero cuando el arcángel, dice Miguel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Y qué hacen los profetas ahora? No, pues se sienten más grandes que el arcángel ahí. Porque ¿qué dijo el arcángel? Ahora, y ese arcángel a quién representa? Al mismo Dios. Y como es que el mismo Dios si respeta eso. Y sus siervos y los que dicen ser siervos de Dios no lo hacen. Y entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Quién los envió entonces? Entonces veamos aquí, ¿verdad? Que le dije, ¿verdad?, que esto va a una advertencia muy fuerte, en el cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque nosotros pensamos de que nosotros lo somos todo y que nosotros lo podemos todo. Acuerde lo que Elías hizo. Elías tenía el poder y tenía la autoridad. Pero hubo un momento que él no pudo decidir por él mismo, sino que el mismo Dios le dijo, Elías, ve con ellos. ¿Qué pasó con Moisés, verdad? Dice aquí, ¿verdad? Ya dijimos, ¿verdad?, que Moisés, por una sola vez que se enojó ahí, ¿verdad?, en ese momento, Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. Ahora, pero vemos aquí un caso, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, volvemos a leer, ¿verdad?, el versículo 9 que dice, pero cuando el arcángel Miguel, dice, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió. Ahora, no vamos a leer lo demás. Solo 10 contendían por el cuerpo de Moisés. Entonces no estaba enterrado. Entonces, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿verdad?, que el cuerpo de Moisés no se sabe qué pasó con él. Porque dice que el diablo lo quería, pero Dios no se lo permitió, porque el diablo sabía que ese cuerpo no era cualquier cuerpo. Yo le aseguro que ahora se muere cualquier persona o cualquier de los profetas que dicen de profeta y ese se lo puede llevar a Satanás y el Dios no va a hacer nada.
pero por este sí. Si se das cuenta. O sea, yo le aseguro que puede morir cualquier profeta lo que hay ahora y Dios no dice nada. Pero por este sí peleó. ¿Y por qué peleó? O sea, ¿verdad? Son las cosas que nosotros tenemos que ver, que son tan relevantes y que pues sí, a veces nosotros lo leemos y lo dejamos así pasar por alto. No le damos, ¿verdad? Por decir así, el valor que esto tiene. Entonces, ¿verdad? Volviendo ya a Apocalipsis, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Lo último que pasó con Elías, ¿verdad? Él era un hombre, ¿verdad? Que tenía el poder, la autoridad, pero era sujeto a Dios. Hubieron decisiones que él no las pudo tomar por sí mismo, sino que necesitó que Dios le diera la autoridad. Vemos aquí, ¿verdad? Que Moisés, siendo ese hombre que era, ¿verdad? Y aunque ya, según dice aquí, había muerto, pero su cuerpo siguió teniendo valor. No era cualquier cadáver. ¿Por qué? Porque Satanás lo quería, pero Dios dijo, no te lo voy a dar. ¿Qué hizo? Pelearon. ¿Quién lo ganó? Pues el Señor. ¿Por qué? Lo sabremos cuando lleguemos delante del Señor y le preguntemos, bueno, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? Ahora, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 7, ¿verdad? De Apocalipsis 11, que es aquí donde viene que vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Y yo les voy diciendo, ¿verdad? Qué cosas se han dicho, qué cosas concuerdan y qué cosas no concuerdan. Amén. Porque eso es lo necesario, lo importante. Dice el versículo 7 de Apocalipsis 11, que dice así: cuando hayan, dice, acabado su testimonio, dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Note bien, ¿verdad? Lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Porque está claro ahí, ¿verdad? Que eso va a ser en el tiempo del anticristo, porque dice que la bestia que sale del abismo los lucha con ellos, los vence, y no solo los vence, sino que los mata. Eso, ¿verdad? Note bien, eso que sucede ahí va a ser, ¿verdad? Como decir, ¿verdad? Como un boom para la bestia ante las personas que van a estar en ese tiempo. ¿Por qué? Porque las personas van a creer que nadie puede luchar con la bestia, que él es el poderoso. ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad? Que esos individuos, esos profetas, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Porque aquí donde vemos, ¿verdad? Lo que yo les dije, ¿verdad? Que en aquel día o en aquellos días predicar la palabra del Señor va a ser sumamente difícil, porque en el 8 dice, ¿verdad? Dice, y sus cadáveres, dice, estarán en la plaza de la gran ciudad. Ahora, ¿verdad? No te vean que dice, va, la gran ciudad. ¿Quién será esa gran ciudad? Entonces, ¿verdad? Porque cuando mencionamos eso, pensamos que la gran ciudad es la gran ramera, que es Babilonia. Ahora, porque muchos han entendido, ¿verdad? Han creído y lo han predicado, ¿verdad? Eso está, usted lo puede buscar en cualquier lado y lo va a encontrar, donde muchos predicadores dicen, ¿verdad? Que la gran ramera es Estados Unidos. Otros, ¿verdad? Vaticinan, ¿verdad? Que la gran ramera es el Vaticano. Y están así, ¿verdad? Estados Unidos, Vaticano. Unos dicen que la gran ramera es Estados Unidos. ¿Por qué dicen, verdad? ¿Por qué se enfocan en eso de que Estados Unidos es la gran ramera? Por todo el comercio que Estados Unidos tiene con todas las naciones. Pero obvian un detalle, que se ve pequeñito, pero es inmensamente grande, para que nosotros podamos ver que no es Estados Unidos. Y que también no es el Vaticano. ¿Por qué? Porque la misma palabra es clara. Ahora, la palabra del Señor dice que Dios no es un Dios de confusiones.
Y los que nos confundimos somos nosotros, pero ¿por qué nos confundimos? Bueno, porque no queremos ver lo que la palabra dice, sino que queremos ver lo que nuestra mente o el diablo nos quiere hacer ver. Entonces, por eso no recibimos lo que la palabra nos dice. Pero la palabra es clara. O sea, no nos podemos confundir si nosotros estamos siendo guiados por el mismo Espíritu. O sea, si el Espíritu es el que nos está enseñando, ¿cómo el Espíritu nos va a engañar? No, si nosotros sacamos de contexto eso, es porque no estamos siendo guiados por el Espíritu. No es el Espíritu que nos está enseñando. Somos nosotros por nuestra propia cuenta. Y como somos nosotros como por nuestra propia cuenta, entonces creemos como nosotros parece. Y declaramos lo que nosotros, ¿verdad? Lo que nosotros pensamos. Como sucede, ¿verdad? Eso que le digo, ¿verdad? Que algunos dicen que es el Vaticano, la gran ramera. ¿Por qué? Porque el Vaticano es la sede de la Iglesia Católica. Y usted piensa que la gran ramera es la Iglesia Católica, es lo que han dicho. Y los otros, ¿verdad? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, como le digo, el Apocalipsis dice que la gran ramera comerciaba con todos. Pero como le digo, obvian ciertos detalles que la misma palabra nos enseña. Y que nosotros tenemos que ver de acuerdo a lo que dice. Amén. Ya vimos, ¿verdad? El 8, ¿verdad? Dice, oiga bien, escuche bien, es muy importante que esto, ¿verdad? Lo tengamos bien en claro, que dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. ¿Dónde es esa plaza? Dice que en sentido, dice, espiritual se llama Sodoma y Egipto. Oiga bien, dice Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue eso entonces? ¿No está diciendo que es Israel? ¿Por qué entonces decimos que es Estados Unidos y decimos que es Vaticano? Ahí está el primer punto, ¿verdad? Dice que esa plaza está en esa ciudad, que en sentido espiritual no se llama Jerusalén, se llama Sodoma y Egipto. Ahora, ¿cuál era la característica de Sodoma? Dice que era, ¿verdad? Por decir, ¿verdad? La descripción que le da a Sodoma, pues es la sodomía, la inmoralidad, todo eso. Eso era Sodoma. Ahora, Egipto, ¿qué lo representa Egipto? La idolatría. Acuérdense que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿qué les dijo? Les dijo, ¿verdad?, de que no se fueran que no fueran a adorar los dioses que allá habían, porque había muchos, no eran unos cuantos, había muchísimos. Ahora, pero Sodoma se conoce, ¿verdad?, que dice que había mucha perversión sexual. Eso se conoce, ¿verdad?, de Sodoma. Y aquí dice, ¿verdad?, dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Dice que no fue a otra parte. ¿Acaso dice que fue en Roma? O en el Vaticano, lo mismo, ¿verdad? ¿Acaso dice que ahí fue donde fue crucificado el Señor? El Señor fue crucificado en Israel, porque él era de Israel. No dice que lo enviaron a otro país. No lo dice la Biblia. No dice que lo enviaron a Roma, no dice que lo enviaron a Estados Unidos. Para que nosotros digamos que son esas ciudades. O vamos a ir para que nosotros digamos que Estados Unidos es la gran ramera. O que el Vaticano sea la gran ramera también. Porque aquí dice que esa plaza está, dice, ¿verdad?, que está en la gran ciudad, dice, que en sentido, dice, espiritual se llama Sodoma y Egipto,
donde también de nuestro Señor fue crucificado. Entonces, note bien que dice que en sentido espiritual, ¿verdad? No en sentido natural, ¿verdad? Sino en sentido espiritual. El 9 dice, y los de los pueblos, dije, tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Oiga bien, dice que los mismos pueblos, la misma gente. Ahora, yo me preguntaba, ¿verdad? Que cómo eso, ¿verdad? Eso que dice, ¿verdad? Cuando dice ahí, y los de los pueblos, dije, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres, dije, por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué cree usted que dice que los pueblos? Si en Israel es verdad que hay gente extranjera, pero no incluye todos los pueblos. Y aquí dice que todos los pueblos. ¿Qué le viene a usted en su imaginación? ¿Qué piensa usted cuando dice y los pueblos, la gente de los pueblos, no dice que los verán por 3 días y medio? Por eso es que le digo, ¿verdad? Algunos dicen, ¿verdad?, que la tecnología, ¿verdad?, no sirve. Y sí sirve. Porque si Dios la ha permitido, es porque sirve para algo. Pero a veces nosotros, pues todo pues por decir así, ¿verdad? Pensamos que todo pues es satánico. Y a veces, o sea, es necesario. ¿Por qué pensar esto que le voy a decir? Aquí dice que todos los pueblos, ¿verdad? ¿O no dice así? Dice, ¿verdad? Y los de los pueblos, dice, tribus, lenguas, naciones, verán, dice, sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ahora, con la tecnología que hay ahora, ¿usted cree que no van a poner por la internet, por las televisiones, que ahí están muertos? Todos los van a ver. O sea, por la televisión usted lo va a ver. Todo lo que quieran ver lo van a ver. Porque cada día, ¿verdad?, van a haber mejores televisiones, mejores teléfonos, donde vamos a ver esas imágenes. O sea, no hay necesidad de ir hasta allá. O que la persona tenga que ir hasta allá para ver a esos profetas muertos. Bueno, que tal vez, ¿verdad?, diga, no, pues yo quiero verlos personal, pues también va a poder ir. Pero tenemos la facilidad que con la tecnología que hay ahora, eso se va a ver a nivel mundial. Lo van a ver. Ahora, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque Dios lo va a permitir. ¿Y por qué Dios lo va a permitir? Bueno, porque han creído en el hombre. Han creído, ¿verdad?, que el hombre es el que tiene el poder y todo, ¿verdad?, para hacer, ¿verdad?, lo que el hombre quiere. Pero la misma palabra nos ha dicho de que el tiempo de los gentiles hasta allí va a llegar. Y que después de ahí se acabó. El gobierno del hombre ya no será más. Amén. Dice, ¿verdad?, el versículo 10. Y los moradores de la tierra, dije, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Qué le dije? Que en esos días la gente no va a querer escuchar del Señor. Es aquí donde yo le digo a Lucy que yo encuentro un vacío. ¿Qué es ese? Cuando yo digo ese vacío, es que yo veo que aquí, en este momento, si usted analiza, aquí es como si ya la iglesia ya no estuviera. Si usted lo analiza detenidamente, usted da cuenta que es como que si la iglesia ya no estuviera aquí. Es como que si ya la iglesia ya se fue. Por eso, ¿verdad?, es que nosotros tenemos que leerlo bien detenidamente y ver qué es lo que está sucediendo, qué sucede en ese momento, por decir así, ¿verdad? En el 10 dice, y los moradores, dije, de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros,
porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, esos moradores de la tierra en ese momento no van a ser cristianos, sino todos aquellos que se han rebelado en contra de Dios. Por eso verás que yo siempre he puesto en stand-by lo que es el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando yo veo este vacío aquí y digo, Señor, si así fuera que la iglesia ya se fue, oh glorioso Señor, que ya lo fuimos. Si no, no quiere irse usted. Sí, porque estos días van a ser días difíciles. Ahora, pero si yo veo ese vacío ahí, y ahí te digo, en esto que está diciendo es que todos los habitantes de la tierra, no, estos habitantes que están aquí, son los que no quieren saber de Dios. ¿O no lo dice ahí, el versículo 10? Ahora ve el versículo 11, dice, pero después de 3 días, oiga bien, aquí viene ahora, ¿por qué Dios permite eso, verdad? Note bien, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que primero, ¿verdad? Dice que los asesinan, ¿verdad? Y dice que son, los tienen allí en la plaza pública, ¿verdad? De la gran ciudad, dice, ¿verdad? Que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Y esto sabemos que es Israel, que es Jerusalén. No es otra cosa, no es otra ciudad, porque dice que lo confirma que ello es, bueno, cuando dice que ahí fue donde crucificaron al Señor Jesús. O sea, no podemos decir que no es porque dice que allí crucificaron al Señor Jesús. ¿Y a dónde fue, pues? O sea, ¿a quién se le ocurre pensar de que no fue ahí? Y si se le ocurre a alguien que no fue allí, pues yo no sé, yo creo que realmente pues ya perdió la noción. El 11 dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, enviados por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Imagina usted, en ese tiempo va a haber una credulidad tremenda. Pero ¿qué sucede cuando el Espíritu de Dios desciende del cielo y se mete en esos individuos muertos? Cuando el Señor Jesús resucitó, no le creyeron. Pero aquí sí dice que van a creer. ¿Por qué? Porque dice que cayó gran temor sobre esa gente, sobre la gente que va a estar en ese tiempo. Porque el 12 dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. ¿Usted cree que esto no es sencillo usted entenderlo? ¿Es sencillo entenderlo o no? Yo lo veo sumamente sencillo. O sea, yo no veo que aquí haya pérdida. No sé qué así está escrito. Entonces, pues, lo que pues, le digo que necesitamos al Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo es el que nos está enseñando, es sencillo. Por eso es que el Señor Jesús dijo que mi yugo, mi carga es ligera. ¿Cómo es que dijo? Es fácil y ligera mi carga. Por eso dijo él, porque con la ayuda del Espíritu Santo, todo es fácil. Note bien eso, ¿verdad? Eso está bien claro ahí. Bien fácil. Dice el 13, ¿verdad? Y en aquella hora, vamos a ver el 12, ¿verdad? No, pero vamos a volver a retomar el 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Imaginen ustedes que los deseaban que se murieran para que los mataran, ¿verdad? En ese momento se dieron cuenta de que la cosa no estaba, pero mire qué maravilloso, de que vino arrepentimiento. Vino arrepentimiento, ¿verdad? ¿Para qué, verdad? Para que así no se perdiera. Ahí podemos ver realmente la gran misericordia de Dios.
el amor de Dios, que aunque la gente no querían creer y estaban alegres, contentos, porque habían matado a los dos profetas del Señor, el Señor los entendió y dijo, ahora con esto voy a traer arrepentimiento a ellos. ¿Verdad que realmente, como dice su palabra, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos? Porque ¿quién se le va a ocurrir es decir, no, pues les voy a mandar a mis profetas para que los maten y después eso les va a traer arrepentimiento? No, solo Dios puede hacer esas cosas. Sí, solo Él es capaz de hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón del hombre. Y Él sabe que el hombre está equivocado, como están equivocados muchos, ¿verdad? Porque no entendemos las escrituras. Porque si entendiéramos las escrituras, entonces no estuviéramos confundidos, no estuviéramos equivocados. El versículo 14 dice, ¿verdad? El 13, allí, ¿verdad? Después de eso, ¿verdad? No te bien, viene un juicio. Y dice así, en el 13, y en aquella hora dice, hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Él sabe cómo traer arrepentimiento sobre el hombre. Por eso es que decía David, ¿verdad? Que los juicios de Dios eran dulces. Porque, pues así es que trae arrepentimiento. ¿Cómo va a traer arrepentimiento ahí? Primero, permite que maten los dos profetas. Les manda el espíritu de vida y se levantan. Muchos se arrepienten. Y luego, ¿verdad? Viene otro golpe, ¿verdad? Y viene un juicio, ¿verdad? Aquí. Y entonces, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Y dice que entonces le dan gloria. Así es, ¿verdad? Que le pedimos, ¿verdad? Hasta aquí llegamos con esta enseñanza. Esperemos que la haya disfrutado, ¿verdad? Y que pues sí, ¿verdad? Pues le saque provecho de estas cosas que el Señor nos está diciendo en este tiempo. Y pues hasta aquí, ¿verdad? Y seguimos después, porque esto pues es largo, ¿verdad? Para que todavía falta mucho que ver aquí, ¿verdad? En esta palabra, porque la palabra del Señor es extensa. Que el Señor les bendiga.